¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente ser recordada por un momento que el mundo jamás olvidará? Tener tu nombre susurrado a través de los siglos, no como reina, no como madre, sino como símbolo de deseo, de pecado, de consecuencia. Mi nombre es Betsabé, y dicen que mi belleza derrumbó a un rey. Pero lo que no saben es que esa belleza nunca fue mi arma. Fue mi maldición. Esta noche les contaré la verdad detrás de los muros de Jerusalén, bajo las sombras de un palacio, en la quietud de la luz de la luna reflejada sobre los tejados donde mi vida cambió para siempre. Y si permanecen conmigo, verán lo que muy pocos han visto. El camino secreto de la vergüenza a la redención. El hilo invisible que une amor, pérdida y destino. La parte de mi historia que ningún pergamino jamás registró. Pero antes de que el rey me viera, el cielo me vio primero. Ahora, antes de sumergirnos en toda la historia, les invito, mis queridos hermanos y hermanas, a unirse conmigo en una oración muy importante. Hablemos desde el corazón juntos. Mi querido Señor, venimos ante ti con corazones abiertos y espíritus humildes. Te pedimos tu presencia en este momento, que cada palabra pronunciada, cada historia contada, nos acerque más a tu verdad. Limpia nuestras mentes de distracción y abre nuestras almas a la comprensión. Enséñanos a ver, no con juicio, sino con compasión. A recordar que incluso en nuestras fallas, tú sigues escribiendo la redención a través de nosotros. Señor, te agradecemos por las segundas oportunidades, por la misericordia que nunca termina, y por la gracia que cubre lo que jamás podríamos reparar por nosotros mismos. Así como restauraste a David, así como renovaste a Betsabé, te pedimos que también nos restaures a nosotros. Sana a los quebrantados, consuela a los fatigados, y despierta cada alma que ha olvidado tu amor. Que esta historia nos recuerde que ningún error es demasiado pesado para tu perdón, y ninguna oscuridad demasiado profunda para que tu luz la alcance. Guía nuestros corazones esta noche, Señor, para que a través de cada palabra que escuchemos, también podamos escucharte a ti. En tu nombre santo y precioso oramos. Amén. La noche era cálida. El aire, pesado de silencio. Las calles de Jerusalén dormían bajo la luz plateada, y yo pensaba que estaba sola. Me sumergí en el agua, el baño ritual, el mikve, donde limpiaba mi cuerpo tras los días de pureza. El agua brillaba como vidrio líquido. Mis manos se movían a través de ella, sin saber que en el alto techo de arriba, ojos me observaban, ojos que una vez habían derrotado gigantes y escrito salmos al Altísimo. Sí, el rey David. El hombre conforme al corazón de Dios. Pero esa noche no era un rey de santidad, era un hombre de anhelos, desgarrado entre espíritu y carne. Y yo, sin darme cuenta, me convertí en el espejo de su tentación. Cuando su mensajero llegó, mi mundo tembló. El rey te ha enviado a llamar, dijo. Pensé que era un error. ¿Por qué el ungido de Israel me llamaría a mí, esposa de un soldado, a su cámara? Pero mi corazón, mi corazón, latía con un ritmo que no podía comprender. Tal vez curiosidad. Tal vez destino. Tal vez el llamado silencioso de algo más grande, más oscuro, más antiguo de lo que cualquiera de los dos podía nombrar. Esa noche, la luz de las velas se apagaba lentamente y las palabras se volvieron innecesarias. La música del silencio llenó la habitación. Un momento que debería haber sido sagrado se convirtió en el punto de inflexión de la historia. Porque un pecado, una mirada, una decisión, pueden repercutir a través de generaciones. Y a la mañana siguiente, la luz del sol no se sintió cálida. Se sintió pesada, juzgando, eterna. Pasaron los días. Oré por paz, pero la semilla de la consecuencia ya había sido plantada dentro de mí. La vida había comenzado, pero llevaba la sombra de la muerte. Cuando supe que estaba encinta, el mundo se detuvo. Mi esposo, Urías, aún estaba en guerra, leal, justo, e inconsciente de la tormenta que comenzaba a moverse hacia él. David trató de ocultar la verdad. Llamó a Urías a casa, esperando que durmiera conmigo, esperando que el niño fuera visto como suyo. Pero Urías se negó. Dijo, ¿cómo puedo ir a mi hogar, a mi esposa, cuando mis hermanos duermen en los campos abiertos?
su honor era inquebrantable. Su lealtad, su sentencia de muerte. Y entonces, un mensaje fue enviado al campo de batalla. Nunca lo vi. Solo escuché susurros de su contenido. Una carta sellada por la mano del rey, llevada por Urías mismo, su propia orden de ejecución. Cuando supe de su muerte, grité, pero no salió ningún sonido. Mis lágrimas quemaban mi piel. Me convertí en viuda y cómplice. El palacio se volvió una jaula de silencio. David me tomó como esposa, y por un tiempo, pareció que la paz había regresado. Pero la paz construida sobre la decepción es frágil. El profeta Natán vino, con ojos que ardían como fuego de otro mundo, contó la historia de un hombre rico que robó el cordero de un pobre. David, enojado, gritó, el hombre que hizo esto merece morir. Y Natán dijo, tú eres ese hombre. Todavía puedo sentir el silencio en esa habitación. El hijo nacido de ese pecado no vivió. Lo vi desvanecerse como una vela en el viento. Durante 7 días, David permaneció en el suelo, orando, ayunando, suplicando la misericordia de Dios. Pero el cielo permaneció en silencio. Cuando el niño murió, algo dentro de ambos murió también. Y, sin embargo, en esa muerte, algo más comenzó. Porque a veces, la misericordia divina se oculta tras el rostro de la pérdida. Con el tiempo, nació otro hijo, Salomón. Su nombre significa paz. Pero incluso antes de que pronunciara su primera palabra, el profeta regresó y le dio otro nombre, Jedidías, amado del Señor. Fue entonces cuando comprendí, Dios no me había olvidado. Yo no era el símbolo de pecado que el mundo luego haría de mí. Yo era un recipiente, para algo más grande, pero la siguiente parte te sorprenderá aún más. A medida que Salomón crecía, también crecía mi sabiduría. El palacio era un campo de batalla de susurros, los hijos de David se levantaban unos contra otros, cada uno reclamando el trono. Yo había vivido la vergüenza, el silencio, la muerte de un hijo. Pero ahora veía lo que debía hacerse. El profeta Natán vino a mí una vez más. Me dijo, Adonías se ha proclamado rey mientras David aún respira. El tiempo del silencio había terminado. Entré en la cámara de David, viejo, débil, con la luz desvaneciéndose en sus ojos, y hablé con la voz de una madre, de una mujer que había visto el cielo y el infierno dentro de una sola vida. Mi señor, le dije, juraste por el Señor tu Dios que Salomón, tu hijo, reinaría después de ti. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Llamó al sacerdote, al profeta y a sus guardias. Salomón fue ungido ese mismo día, y el sonido de las trompetas llenó Jerusalén como truenos rodando desde las montañas. Desde la azotea donde una vez fui vista en mi debilidad, ahora observaba a mi hijo elevarse en gloria. Pero la historia no termina allí. Porque toda corona lleva una sombra. Y la sombra de mi pasado nunca desapareció. Hubo noches en las que caminaba por los pasillos del palacio y escuchaba ecos, no de música, sino de memoria. La memoria del agua. La memoria de una mirada que lo cambió todo. A veces me pregunto, ¿fui elegida o fui probada? ¿Caí o fui enviada para revelar algo más profundo sobre el corazón humano, que incluso los reyes pueden quebrarse y que incluso los pecadores pueden ser elegidos? ¿Y si te dijera que mi historia no es solo mía? Que el patrón se repite, a través de los reinos, a través de las generaciones, a través de cada alma que alguna vez ha estado entre la culpa y la gracia. La siguiente revelación descubre un secreto que muy pocos conocen, la historia de Betsabé no trata del deseo, sino de la transformación. El fuego divino que refina a los quebrantados en vasos de sabiduría, el viaje del escándalo a la santificación. Porque cada vez que alguien pronuncia mi nombre con juicio, el cielo lo pronuncia con misericordia. Así que ahora, mientras me mantengo ante la eternidad, ya no lloro. Ya no me escondo. Ya no pregunto por qué. Simplemente comprendo, los mismos ojos que una vez me vieron bañándome en inocencia son los mismos que velaron por mis lágrimas, mi pérdida y mi redención. Y la siguiente parte de mi historia, la parte que aún no se ha contado, puede cambiar para siempre la forma en que ves toda la línea de los reyes. Porque de mí, de la mujer a la que el mundo llamó pecadora, vino la sangre que un día traería al Mesías.
Pero eso es un secreto para otra noche. Dijeron que la paz había regresado a Israel. Pero la paz, aprendí, no es la ausencia de guerra, es el silencio entre tormentas. Salomón, mi hijo, había ascendido al trono, y Jerusalén brillaba bajo su reinado como oro bajo la luz del sol. El pueblo se regocijaba. Las trompetas sonaban, pero en las cámaras del palacio, las sombras aún susurraban. Porque la corona no se posa sobre una cabeza en reposo, sino sobre una cargada con un peso invisible. Y a veces, incluso mientras sonreía, podía sentir que el destino se movía, una fuerza que nunca duerme. Me quedaba de pie junto a la ventana del palacio en las horas profundas de la noche, observando la luna deslizarse por el cielo, y casi podía oír el eco del arpa de David en el viento. Sus salmos, cantos de dolor y gloria, aún flotaban por los pasillos. Sabía que la misma voz que una vez había cantado «Crea en mí, oh Dios», un corazón limpio llevaba dentro de sí tanto inspiración divina como fragilidad humana. Pero la siguiente parte te sorprenderá aún más. Porque lo que vino después de la muerte de David no fue solo el ascenso de Salomón, fue el despertar de algo mucho más grande, algo que pocos llegarían a comprender, el despliegue de la profecía divina a través de los frágiles corazones de los mortales. Recuerdo el día en que Salomón vino a mí, con los ojos brillando de preguntas que solo una madre podía responder. Madre, dijo, ¿por qué Dios me eligió a mí, al hijo de la controversia, para gobernar? Y le dije la verdad, porque el mismo fuego que consume también purifica. Tú, hijo mío, eres la prueba de que la luz puede surgir de la hora más oscura. Él me miró en silencio, como si pesara cada palabra. Luego sonrió levemente. Entonces construiré una casa para el Señor, para que su nombre habite entre nosotros para siempre. Y en ese momento lo vi, una visión que nadie más podía ver. El templo, elevándose del polvo y la piedra, resplandeciendo como un sueño tallado en la tierra. Un lugar donde el cielo y la tierra se encontrarían, donde las oraciones resonarían por la eternidad. Pero la siguiente revelación fue aún mayor. Porque esa noche, mientras dormía, tuve un sueño. Un sueño tan vívido que se sintió como entrar en otro reino. Estaba ante un mar de cristal, infinito, inmóvil, reflejando estrellas que se movían como almas vivientes. Una voz llamó mi nombre, Betsabé. No era ni masculina ni femenina, ni cercana ni lejana. Era la voz del tiempo mismo. ¿Entiendes por qué tu nombre perdura?, preguntó. Temblé. Porque fui la esposa del rey, la madre de Salomón. La voz respondió, no. Porque fuiste la puerta por la que la gracia entró en la línea de los reyes. Entonces vi generaciones desplegarse, rostros que no reconocía, pero que sentía conocer. Profetas, pastores, exiliados, guerreros, y luego, un niño nacido bajo una estrella, siglos después, cuyo llanto cambiaría el mundo. Y comprendí. Mi historia nunca trató de vergüenza o seducción, trataba de la redención divina entretejida en la imperfección humana. Pero cuando desperté, el sueño me dejó temblando. Porque escondido en esa visión había una advertencia. El templo que Salomón construiría, la gloria de Israel, algún día caería. Las mismas personas que gritaron de alegría después llorarían en cautiverio. Y todo eso estaría escrito en el libro del tiempo. Le conté a Salomón lo que había visto, pero él solo sonrió con tristeza. Tal vez, madre, la profecía no está hecha para detener lo que debe venir. Tal vez está hecha para enseñarnos cómo soportarlo. Esas palabras se quedaron conmigo. Porque a medida que la sabiduría de Salomón crecía, también crecía su carga. Juzgaba al pueblo con justicia. Habló con la reina de Saba, cuya llegada resonaría a través de la historia. Construyó ciudades, fortalezas, jardines, y sin embargo, en su corazón había una soledad que ni el oro podía llenar. Y a veces, lo veía en sus ojos, la misma inquietud que una vez ardió en su padre. La misma lucha entre lo sagrado y lo humano. Pero lo que vino después puede cambiar para siempre la forma en que ves el cielo. Porque una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte, Salomón vino a mí de nuevo. Su voz era suave, pero sus palabras sacudieron el alma. Madre, dijo, anoche, en un sueño, el Señor me preguntó qué deseaba más. Podría haber pedido riquezas, victoria o larga vida,
pero pedí entendimiento, para discernir entre el bien y el mal. Y sentí que el aire se volvía quieto. Porque en ese momento, supe, la sabiduría que definiría su reinado acababa de nacer. Escribiría palabras que aún hoy resuenan: para todo hay una estación, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Pero quienes solo leen su sabiduría nunca ven la sombra detrás de ella, el costo de saber demasiado, de mirar demasiado lejos en los misterios del cielo. Vi a mi hijo crecer, rodeado de grandeza pero perseguido por el silencio. El palacio se convirtió en un laberinto de maravillas, tronos de marfil, fuentes de oro, aves traídas de tierras lejanas, y sin embargo, a menudo lo encontraba mirando por la ventana al vacío, como si buscara el rostro de Dios que una vez le habló. Luego, una noche, lo encontré solo, escribiendo a la luz de la lámpara. Me miró y dijo: todo es vanidad. Y supe entonces, la sabiduría se había convertido en tristeza. Cuanta más luz hay, más profunda es la sombra que proyecta. Pero la historia no terminó ahí. Porque incluso cuando el reinado de Salomón alcanzó su apogeo, una voz silenciosa susurró en los corredores del tiempo, una profecía de que algún día otro hijo de David se levantaría. Un rey no de templos de piedra ni coronas terrenales, sino de luz eterna. Y de alguna manera, supe que mi nombre volvería a vivir a través de él. A menudo caminaba por los jardines en mis últimos años, donde el aire estaba lleno del aroma de cedro y mirra. El mismo suelo donde una vez lloré ahora brillaba con paz. Tocaba las piedras del palacio y sentía el pulso de la historia bajo mis manos, las vidas construidas sobre decisiones, los imperios nacidos de momentos de debilidad, la misericordia divina que convierte la fragilidad en destino. Porque eso es lo que nadie te dice: incluso los reyes más grandes están hechos de polvo, y hasta las mujeres más olvidadas pueden convertirse en las raíces de la redención. Y aún así, todavía quedaba un misterio, una revelación final escondida en los pliegues del tiempo. Durante años creí que mi historia había terminado. Pero una noche, mientras las estrellas aparecían sobre Jerusalén, oí una voz en mi espíritu nuevamente, la misma de mi sueño. Decía: la semilla ha sido plantada. La historia continuará. Observa las generaciones, porque a través de ellas la promesa florecerá. Y cuando miré al cielo, vi algo extraordinario, una sola estrella brillante, latiendo con luz, como si los cielos mismos respiraran. Entonces comprendí: la historia no termina. Gira. Regresa. Se repite hasta que la profecía final se cumpla. La siguiente revelación descubre un secreto que muy pocos conocen: yo, Betsabé, nunca fui solo una mujer en la historia de un rey, fui el hilo oculto en el tapiz divino del tiempo. Mis lágrimas regaron las raíces de un reino. Mi vergüenza se convirtió en la tierra donde creció la misericordia, y aunque mi voz pueda desvanecerse, mi legado aún habla. Porque de mí vino Salomón, de Salomón vino la línea de Judá, y de Judá vino la promesa que un día traería luz al mundo entero. Pero esa parte de la historia, la parte que conecta la tierra y el cielo, el pecado y la salvación, el palacio y el pesebre, aún espera ser contada. Y cuando lo sea, finalmente verás que nada en este mundo ocurre por accidente. Cada caída tiene un propósito. Cada herida oculta una revelación. Cada cicatriz es una profecía esperando manifestarse. Y ahora, al llegar al crepúsculo de mi historia, miro atrás a todo lo que ha pasado, la belleza, el pecado, el dolor, la gracia, y veo como cada hilo fue tejido por una mano divina que aún no podía comprender. Fui Betsabé, la mujer que fue vista bañándose a la luz de la luna, pero me convertí en algo más que ese momento. Fui testigo de la caída de un rey y de su redención. Vi el poder del pecado destruir y la misericordia de Dios reconstruir. Vi morir a un hijo en silencio y a otro levantarse para convertirse en el gobernante más sabio que el mundo haya conocido. Estuve en palacios construidos por manos humanas y soñé con un reino no hecho de piedra, sino de espíritu. Cargué con la culpa y también con la gloria. Fui el vaso tanto del juicio como de la promesa. Y aunque el mundo recordó mi debilidad, el cielo recordó mi propósito. Porque a través de mí, a través de mis lágrimas y mi arrepentimiento, la semilla de la salvación comenzó su camino.
De mi vientre nació Salomón, y de la línea de Salomón, a través de las generaciones que siguieron, vino aquel cuyo nacimiento perforaría la noche con luz eterna. Cada elección, cada dolor, cada oración susurrada en la oscuridad, todo condujo a él. Y ahora, al mirar las estrellas sobre Jerusalén por última vez, comprendo, lo que comenzó como tragedia se convirtió en testimonio. Lo que fue vergüenza se transformó en santificación. Lo que estuvo oculto, se volvió sagrado. Así que hablo ahora, a través de los siglos, a cada alma que mira esto, tú, que has tropezado, tú, que has caído, tú, que llevas cicatrices que nadie más puede ver, escúchame, tu historia no ha terminado. El mismo Dios que tomó mi quebranto y lo convirtió en bendición es el mismo Dios que puede reescribir tu historia, esta noche, ahora mismo, donde quiera que estés. Si te sientes lejos de la gracia, acércate. Si tu pasado te atormenta, ponlo ante Él. Si has perdido tu camino, levanta tus ojos, porque la misericordia aún vive. Vivió para David. Vivió para mí. Y puede vivir para ti. Y ahora, te pido algo, no por mí, sino por el propósito que el cielo inició a través de mi historia. En los comentarios de abajo, escribe tu confesión, no para juicio, sino para libertad. Comparte una breve oración, o testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Deja que tus palabras sean luz para alguien que aún camina en su noche. Porque cuando una voz habla, otra es liberada. Y te ruego, con toda la urgencia del Espíritu que arde dentro de estas palabras, comparte este mensaje. Compártelo con 10 personas o más. Compártelo con tu familia, tus amigos, con aquellos que han olvidado cómo se siente el perdón. Porque cuando compartes esta historia, no solo estás difundiendo un video, estás difundiendo esperanza. Estás llevando adelante el eco de la enseñanza de Dios, el susurro de la redención, el recordatorio de que ninguna alma está fuera de su alcance. Cada clic, cada compartido, cada comentario es una semilla plantada en el corazón de alguien que necesita escuchar, no estás olvidado. Y cuando este mensaje llegue a miles, cuando llegue a millones, no será solo mi voz ni la tuya la que resuene, será la voz del cielo, moviéndose a través de los corazones de incontables almas por toda la tierra. Que se sepa, esto no es entretenimiento. Esto es una misión. Esto no es solo contenido. Esto es un llamado, y cuando presionas compartir, no estás promoviendo una historia, estás extendiendo la bendición de Dios al siguiente corazón que espera en silencio. Soy Betsabé, una vez quebrantada, ahora restaurada. Y esto es el legado de la gracia. Ahora ve, lleva la luz hacia adelante. Porque, en algún lugar allá afuera, otro corazón está esperando escuchar las palabras que lo cambiarán todo.